Bueno, buenas tardes. Antes que nada, darle las gracias a Emanuel, el comité organizador, por la invitación para presentar este tema. Es un tema relativamente fácil, que se presenta con frecuencia y que en algún momento ha dejado a varios deportistas de élite fuera de competencia y también a veces ha sido un dolor de cabeza para nosotros los ortopedistas en cuanto al tratamiento e incluso en la clasificación, porque a veces se tienen algunas confusiones en cuanto al tratamiento que se debe de establecer. Bueno, ¿por qué es importante las fracturas del quinto metatarsiano? En primer lugar, porque el quinto metatarsiano tiene inserciones motoras a diferencia de los otros metatarsianos. Se inserta el peroneo lateral corto, peroneo brevis, el tercer peroneo y una porción de la fascia plantar, lo cual hace que tengan diferentes zonas de palanca que se pueden presentar y por esa misma razón se pueden presentar lesiones a diferentes niveles en las zonas proximales del metatarsiano e incluso en las zonas diaficiarias. La zona proximal del quinto metatarsiano está dividido en 3 zonas. La primera zona, que es la zona que más frecuentemente presenta las fracturas, hasta en el 93% de los casos, la zona proximal o la zona de la tuberosidad, que por lo regular se presentan avulsiones. La zona 2, o la zona en la que sí se presentan las verdaderas fracturas de Jones, y la zona 3, o la zona diaficiaria, donde por lo regular se presentan fracturas por estrés y estas son las menos frecuentes. El mecanismo de lesión por lo regular pueden ser de 2 maneras. Uno es un trauma agudo por una inversión del tobillo y la otra es una clínica insidiosa en la cual el paciente inicia con dolor de manera gradual, sigue presentando algunas molestias, dolor a nivel de la cara lateral del pie, el dolor mejora, presentan edema, vuelven a mejorar, vuelven a presentar edema, y el paciente ha estado presentando este tipo de problemas una y otra vez durante algunos meses. En ese caso hay que presentar o hay que estar pensando en que este tipo de pacientes pueden estar presentando una fractura por estrés. La zona 2, que es la zona en donde se presentan las fracturas de Jones, es una zona muy importante porque es una zona donde se presenta la nutrición de las arterias en la base del quinto metatarsiano. Si nosotros presentamos o el paciente presenta una lesión a este nivel, el riesgo de pseudoartrosis está presente en la mayoría de estos pacientes. Entonces, como lo acabamos de ver, hay 3 zonas en donde se pueden presentar este tipo de lesiones. La zona 1 o las pseudofracturas de Jones, la zona 2 o las fracturas de Jones y la zona 3, que es por lo regular se presentan por fracturas por estrés o también se les conoce como las fracturas de la bailarina. Las localizaciones, pues bueno, la zona de 2 o la zona de Jones, que es la que más probabilidades tenemos de presentar alguna complicación, la unión metafisodiaficiaria, donde también tenemos la unión hacia el cuboides y la unión con el cuarto metatarsiano. Como vemos, en la zona 1, que son las fracturas a avulsiones o las fracturas de pseudo-Jones, pueden ser resultado de una inversión forzada, puede producir un trazo oblicuo al eje del quinto metatarsiano, puede haber conminución, desplazamiento o también afección de la articulación, de la tuberosidad proximal, pero esta es una zona ricamente vascularizada, por lo que por lo regular no vamos a tener algún problema en cuanto haya alguna complicación, que la más frecuente en este tipo de problemas es la pseudoartrosis. Entonces, por lo regular, lo que llega a pasar es que tenemos una avulsión de la banda lateral de la fascia plantar y pues estas no son unas verdaderas fracturas de Jones.
Si nosotros vemos que la zona de la apófisis no llega a unirse, bueno, el tratamiento será la escisión de esta zona. La zona 2, que son las verdaderas fracturas de Jones, el mecanismo de lesión por lo regular será una aducción del antepié y una flexión, y estas pueden presentarse de una manera aguda sobre una lesión crónica que haya estado pasando en algún paciente que se haya estado lastimando y que ya haya estado tratando de presentar una fractura por estrés, y también pueden presentarse fracturas por estrés o microtraumas en inversión. Esta zona va a presentar un alto riesgo de pseudoartrosis y el retraso en la consolidación en todas las fracturas de Jones puede llegar a presentarse hasta en el 44% de las fracturas. Esta zona se articula con el cuarto metatarsiano, se describe como fractura de Jones o tiene el epónimo de fractura de Jones y fue descrita por Sir Robert Jones desde 1902. Y Sir Robert Jones, tuvo como resultado de bailar un baile que lleva un alto impacto. Esta zona que es donde está el menor vascularidad en la zona, está desde 1.5 a 2 centímetros de la base del quinto metatarsiano. Y por último, la zona 3 o la zona distal a los ligamentos del cuarto y quinto metatarsiano, que por lo regular ya es una zona cortical y va a sufrir una fractura por estrés por lo regular. Son fracturas oblicuas, espiroideas, y por lo regular son por fuerzas rotatorias o también pueden sufrir fracturas por estrés. Estas fracturas por estrés de las que hemos estado hablando son producidas por una carga repetitiva en un hueso normal sometido a una carga anormal. Hay diferentes factores que pueden estar causando. Dentro de los factores intrínsecos está, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un arco longitudinal alto o un pie cabo varo, y dentro de los factores extrínsecos, el equipo inadecuado, como por ejemplo la utilización de los tacos de fútbol, precisamente en estos pacientes que juegan fútbol, ya sean pacientes profesionales que por lo regular tienen un equipo muy adecuado, o los pacientes que vemos a veces que juegan los fines de semana o que juegan en días amateur o que inician equipos, incluso en niños se pueden llegar a presentar. Los tacos por lo regular llegan a tener una zona en la cual no hay un buen soporte sobre la zona plantar en el arco longitudinal lateral, y esto va a producir una zona que puede llegar a presentar este tipo de lesiones. Los metatarsianos pueden llegar a presentar fracturas por estrés hasta en el 8.8% de todos los pacientes, y en los pacientes de alto rendimiento hay que pensar en ellos, sobre todo ahora que se inicia también las ligas de fútbol en mujeres, porque estos pacientes por lo regular, sobre todo en las mujeres, pueden presentar amenorreas, desórdenes alimenticios o incluso valorar que puedan llegar a tener alguna presencia de osteoporosis. Presentan disminución de estrógenos y por lo tanto disminución de la densidad mineral ósea, lo cual hace que ante la carga repetitiva puedan llegar a presentarse fracturas por estrés. Y en los hombres que también que participan en deportes de resistencia, pues el 25% de ellos pueden presentar disminución de la testosterona, lo cual va a aumentar la actividad osteoclástica y la resorción ósea. Tork clasificó las fracturas por estrés según su posibilidad de consolidación. Las tipo 1 son las fracturas agudas en el contexto que están en una zona de concentración de estrés en la cortical lateral. Son aquellas que son de manera temprana, en la cual no hay ninguna esclerosis intramedular, no hay ensanchamiento de la línea de fractura, hay mínima hipertrofia cortical y mínima reacción perióstica, es decir, una fractura reciente. Las tipo 2, aquellas que ya son un retraso en la consolidación, tenemos una esclerosis, un ensanchamiento de la línea de fractura que está envolviendo las dos corticales y hay una reacción perióstica presente. Y las tipo 3, donde ya está una pseudoartrosis bien marcada con una obliteración completa del canal medular
y la línea de fractura está ensanchada. El tratamiento. Bueno, ¿qué tipo de tratamiento les vamos a ofrecer a estos pacientes? Lo primero que tenemos que ver es qué zona anatómica está afectada, qué tiempo de evolución tiene este paciente, incluso si fue un trauma agudo o es una fractura por estrés, si ese paciente ya venía presentando dolor crónico y este es ese tipo de fractura, si hay signos o no de consolidación para sospechar fracturas por estrés porque va a cambiar el tipo de tratamiento. Tratamiento conservador, bueno, sí existe para algunos pacientes. Sin embargo, por ejemplo, para los pacientes de alto rendimiento, el hacer un tratamiento conservador va a retrasar el que ellos se vuelvan a integrar a su entrenamiento, a la participación de los eventos deportivos, por lo cual, pues no es tan factible. Si tenemos un paciente que solamente sea un jugador de fin de semana y que no llegue a estar desplazado, bueno, pues se podría valorar realizar un tratamiento conservador si no tenemos una fractura desplazada, si tenemos una fractura de pseudo-Jones, con descarga de la extremidad, una bota Walker, y la inmovilización se tiene que realizar por 6 a 8 semanas, más 4 semanas más de protección con una, por ejemplo, con una bota Walker. El tratamiento conservador pues implica mayor tiempo de reposo y con un regreso de las actividades deportivas hasta 3 a 5 meses posteriores al inicio del tratamiento con un mayor riesgo de pseudoartrosis. Y todo esto pues ya ha sido estudiado y obviamente no podemos dejar a un paciente que es un deportista de élite fuera de tratamiento todo ese tiempo o dejarlo o iniciarle un tratamiento conservador y después de todo ese tiempo ver si va a presentar una pseudoartrosis. Por lo cual, en este tipo de pacientes, sobre todo los pacientes que son deportistas de élite, vamos a ver que en el tratamiento quirúrgico para aquellas fracturas interarticulares desplazadas, si tienen 3 o 4 milímetros o más de 10 grados de inclinación plantar o fracturas por estrés en la zona 2 o 3 o TORC 2 o 3 que ya tienen algún dato de que pueden presentar pseudoartrosis, lo mejor es realizar un tratamiento quirúrgico o si tienen también una pseudoartrosis sintomática en cualquiera de las 3 zonas. El tratamiento de elección para estos pacientes es la colocación de clavillos intramedulares e incluso existen ya protocolos para un inicio de apoyo rápido con estos pacientes, sobre todo cuando se les ha colocado un tornillo intramedular. La carga se inicia desde la tercera semana en aquellos pacientes que tienen mayor riesgo, se puede retrasar hasta la 8ª semana, pero la idea es dejar una fractura muy estable que permita un inicio de carga temprano, con lo cual también nos va a permitir valorarlos. Se va revisando a los pacientes con radiografías cada 2 semanas y la protección con una bota para el apoyo. Algunos de los jugadores incluso más vistos, más activos, han llegado a presentar alguna de estas fracturas y han sido fracturas que los han dejado fuera de la actividad deportiva durante al menos 5 meses. Entonces, siempre hay que pensar en este tipo de lesiones y valorar el tratamiento. Obviamente hay diferentes artículos que nos dicen ya que para los deportistas de alto rendimiento, el tratamiento conservador no está tan bien visto, ya que los va a complicar en el tratamiento, vamos a retrasar mucho su actividad, vamos a retrasar mucho su convalecencia. Como estábamos comentando, los futbolistas, los zapatos deportivos, los tacos están repartidos irregularmente y dejan zonas sin apoyo entre la parte anterior y la parte posterior y por lo tanto el arco plantar del lado externo lo deja desprotegido y esto hace un mecanismo de palanca que al hacerlo de manera frecuente o entre una palanca mayor es más fácil que presenten este tipo de lesiones. En pacientes ya vimos tratamiento quirúrgico inicial, retorno rápido a las actividades,
Hay diferentes artículos que sustentan este tipo de tratamiento y es lo mejor para ellos. Para llevar, valorar qué tipo de fractura es, recordar que no todas las fracturas de la base del quinto metatarsiano son fracturas de Jones, ver qué tipo de paciente vamos a tener. No es lo mismo operar a Messi o tener a Messi que se estén presionando para que regrese a las actividades rápidamente, a tener un jugador de fin de semana que podría esperar. El tratamiento conservador en un atleta de alto rendimiento puede tener un resultado desastroso, ya que si iniciamos un tratamiento conservador y a las 5 semanas, 6 semanas, vemos que inicia con datos de pseudoartrosis y todavía vamos a iniciar ahí el tratamiento quirúrgico, esto va a retrasar demasiado su integración a las actividades deportivas. El tratamiento quirúrgico tiene un buen resultado hasta en el 90% de los pacientes con una rápida reintegración a sus actividades deportivas. Muchas gracias y continuamos con los demás.